Les saluda su profe Mabel Servín. Hoy vamos a estar analizando una nueva clase que se denomina la derivada de una función y está en la página 16. Cuando hablamos de derivada es importante conocer el concepto de función en primer lugar. Una función se refiere a la relación de dos variables, como por ejemplo aquí podemos observar que tenemos como una pequeña fórmula. Y es igual a 2x al cubo. Cuando estamos trabajando por sobre todo en el plano cartesiano, siempre tenemos dos ejes, la x y la y. La x recibe el nombre de variable independiente y la y recibe el nombre de variable dependiente. Entonces hay una relación de dependencia entre nuestras variables. Y a esa relación de dependencia es lo que denominamos función. La derivada es una aplicación muy importante que se utiliza no solo en la matemática, sino también en la física, en la química, porque relaciona el cociente entre los cambios de dos variables. Por ejemplo, si vamos a analizar el índice de masa corporal, que seguramente muchos conocen, el índice de masa corporal relaciona, por ejemplo, el peso con la estatura. Entonces, hay una división entre esas variables y de ahí surge un valor. Y la derivada, por ejemplo, analiza el cociente entre las variaciones de esas variables. Porque, por ejemplo, vamos a suponer yo me peso hoy. Después de un mes ya no voy a tener el mismo peso. Entonces hay una variación entre la primera vez que me pesé y la segunda vez que me pesé. Entonces en ese caso existe una variación. Lo mismo puede suceder con la estatura, en el caso que estemos en periodo de crecimiento. Entonces hay una variación entre una de las variables y la otra variable. Entonces la división entre esos dos cocientes se denomina derivada. A nosotros no nos interesa mucho el concepto en sí, sino más bien la aplicación. Y para derivar funciones tenemos varios casos. En primer lugar tenemos la función clásica. ¿Cuál es la función clásica? Cuando nosotros tenemos a las variables x e y. Y generalmente la x aparece con un exponente y en muchos de los casos también aparece con un coeficiente. Entonces ustedes en su material pueden encontrar una función como esta que diga y igual a x a la n, en donde n está representando el exponente de la x en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una formulita que ustedes van a encontrar en su material en la página 16 para estos casos. Entonces, la derivada en primer lugar se simboliza con una comilla. Entonces, esta es mi función original, le pongo el nombre de mi función y arriba lleva una comilla que significa y derivada o derivada de la función. Si yo tengo un caso como este, la x con un exponente y con un coeficiente, lo que se hace es multiplicar el exponente con el coeficiente. Multiplicamos acá. 2 por 3 es 6. Y al lado vuelvo a colocar la misma variable, pero con un exponente menos. O sea, si acá aparecía con 3, ahora tenemos que poner 2. Si aquí tenemos 4, entonces va a ser 3. Si aquí tenemos 5, va a ser 4. Y así sucesivamente. Y a esto le llamamos derivada de una función. Acá tenemos otro caso que pertenece a este mismo enunciado, con la diferencia de que la x está teniendo un radical. Entonces, en ese caso hay que convertir primero esta raíz en un exponente fraccionario, o sea, en un exponente que no tenga raíz. Entonces, esto en realidad se puede encontrar su equivalente. Vuelvo a copiar mi función, que es y veo qué tengo dentro de la raíz. ¿Qué tengo dentro de la raíz? Una x. Esa x va a quedar con un exponente en forma de fracción. ¿Cuál va a ser la fracción que le va a corresponder? Esta x, como ven aquí, no tiene ningún exponente. Significa que tiene exponente 1. Entonces ese 1 va como numerador y el índice de la raíz va como denominador. O sea que x, o mejor dicho, raíz cuarta de x es lo mismo que x a la 1/4. Yo hice ahí una conversión. Todavía no haré su derivada. ¿Qué voy a hacer después? Voy a derivar y aplicar el mismo procedimiento que hice aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Esta x
como ven, se diferencia de esta x en no tener coeficiente. Eso significa que esto tiene un coeficiente 1. Y multiplicamos el coeficiente con el exponente. 1/4 por 1 va a ser 1/4. Y luego x. ¿Qué hago con su exponente? Voy a restar. Y al restar va a quedar 1/4 menos 1. Lo pueden hacer en sus calculadoras. Y el resultado nos va a arrojar un signo negativo. O sea, mi derivada va a ser igual a 1/4 x a la menos 3/4. También esto ya sería como mi derivada final. Después tenemos un segundo caso que nos dice derivada de una constante que es 0. Es uno de los casos más fáciles. Cuando yo tengo una función, como ustedes ven acá, en donde no aparece la x después de la igualdad y solamente aparece un número, a eso se refiere el enunciado cuando dice una constante. Constante es un valor numérico, sea cual sea negativo, decimal, fraccionario, cualquier valor numérico. Entonces en ese caso nos dice que cualquiera sea el valor de la constante, su derivada siempre va a ser 0. Entonces en este caso yo tengo y igual a 3. Pongo mi y comilla que significa derivada. Entonces la derivada de 3 es 0. Simple, sencillo, fácil. También lo mismo en este caso. La derivada de menos 2 va a ser igual a 0. Porque aquí no aparece x. No tengo la variable independiente. Entonces por eso su derivada es 0. Lo mismo en este caso, dice y igual a raíz de 3, mi tercer ejemplo, no tengo x y es un número constante. Si es un número constante, entonces hay que tener presente siempre que su derivada es 0. Y aquí ya tenemos el segundo caso. Tenemos el tercer caso, la derivada de la función identidad. Decimos que es una función identidad cuando tenemos que y es igual a x o y es igual a menos x. La x no tiene coeficiente y la x no tiene exponente. A eso se refiere una función identidad. Y tenemos que tener presente que la derivada de una función identidad es 1. Si tenemos un número constante, es 0. Y si tenemos solamente x, su derivada es 1. Entonces, como acá es x positivo, la derivada de x positivo, entonces va a ser 1 positivo. Y el segundo caso, cuando yo tengo la x con negativo, entonces la derivada de menos x va a ser menos 1. Solamente el signo es la diferencia, pero el enunciado se aplica.